de saber ya dónde estáis en Masquefa y también de que haya en este pueblo pues un lugar de testimonio, ¿verdad? Que importante es que como dijo el Señor, ¿no? Que Él habló de la semilla a veces en términos de su palabra, pero a veces habló de la semilla en términos de nosotros. Nosotros somos semilla, el pueblo de Dios, ¿no? Los creyentes. Así que me alegro de que haya también en Masquefa un testimonio al Señor. Estaba pensando, hermanos, en lo que trae, hemos mantenido con Alejandro algún WhatsApp en cuanto a las cargas que tengo yo y que tenéis vosotros. Y finalmente quería hablaros hoy, para empezar, de la idea de éxito. Yo creo que cuando hablamos de éxito, todo el mundo tiene una idea de lo que es el éxito. De hecho, es interesante que en este fin de semana, ayer, creo que murió, no sé si habéis seguido un poco las noticias, pero un magnate catalán, ¿cómo se llama? El propietario y el fundador del Mango, una cadena de ropa, ¿no? Y este hombre, bueno, creo que su fortuna está estimada en 4.500 millones de euros. Creo que es una persona de las más ricas. Creo que es la más rica de Cataluña, bueno, era, ¿no? Y bueno, es curioso que cuando yo pensaba hablar de éxito, y entonces, claro, los medios de comunicación ponen delante de ti este modelo de éxito, ¿no? El modelo general, el modelo aceptado por nuestra sociedad. Yo pensaba hablaros, para introducir este tiempo, de una película que seguro que algunos la recordaréis, es muy antigua, pero bastante antigua, que se titula Carros de Fuego. ¿Os acordáis de esta película? Carros de Fuego, creo que ganó un Oscar en los años 80 o por ahí. Para los jóvenes esto ya es muy antes de que nacierais, pero bueno, ya eso, cuando empiezas a citar películas de hace 40 años, ¿verdad? Eso significa que ya has cumplido algunos. Bueno, esta película, lo interesante es que planteaba, o una de las cosas que planteaba interesantes, eran dos modelos de éxito. Dos modelos. Hay dos personajes centrales. Uno de ellos, ya sabéis que la película se centra en el equipo olímpico de Inglaterra, en los Juegos Olímpicos creo que de 1910, bueno, muy antiguos, ¿no? Y había un equipo, se formó el equipo olímpico, y en él habían, los dos protagonistas. Uno de ellos era un hombre judío, muy, ¿cómo decirlo? Con un gran deseo de éxito, de poder, de ser alguien en este mundo, ¿no? Y este hombre era rápido corriendo, eran jóvenes todos, estaban en Cambridge, en Oxford, la mayoría estaban en las universidades en Inglaterra. Y este hombre corría las carreras cortas, 100 metros. El otro personaje era alguien que también era muy rápido, también un hombre joven, pero este hombre era hijo de misioneros y él mismo era misionero. Creo que él era escocés, se llamaba Eric Liddell, si no me equivoco. Y él le atraía también correr, ¿no? Hay un momento en que su hermana le dice, a ver, que desde que estás dentro de los Juegos Olímpicos te has olvidado de servir al Señor, de la misión. Y entonces él le dice, mira, tranquila, cuando acabe esto, se acabó. Cuando acaben los Juegos Olímpicos voy a volver a la misión. Pero ahora, dicen, tengo la sensación de que Dios me ha creado así. Soy una persona rápida y cuando corro y me dejo ir y corro como puedo correr, siento que le doy gloria a Dios con el cuerpo que Él me ha dado, ¿no? Es muy interesante. Pero claro, hay dos modelos de éxito. El judío quiere ganar sí o sí. Para él sería un fracaso no ganar la medalla que él quiere ganar en los Juegos Olímpicos. Para el otro, para Eric, él quiere glorificar a Dios. Ya sabéis que es una película, pues, si no la habéis visto, os invito a verla, porque es muy interesante, ¿no? Hay un diálogo en el que Eric Liddell
no quiere correr el domingo, en su caso, bueno, en su contexto, era el domingo para él era una cuestión de conciencia, ¿no? Él no quería correr el domingo para él era el día del Señor y tal, ¿no? Y entonces el equipo olímpico dice, bueno, si tú no corres el domingo, vas a perder una medalla. Y entonces va el príncipe de Inglaterra, habla con él, y le dice, oye, tú te debes a tu príncipe, yo te pido que corras, por amor a tu patria, por amor a tu príncipe, ¿no? Y entonces él le dice que por encima de él está Dios, y que Dios es el que quita reyes y pone reyes, y él a quien quiere realmente agradar es a Dios. Bueno, es muy interesante esta escena, ¿no? Bueno, esto nos muestra que hay dos modelos de éxito, hay quizás muchos, pero esencialmente hay dos, ¿no? El éxito de este mundo, el éxito de aquí y ahora, este hombre que murió ayer, Isaac, que por cierto murió aquí en Cuelvató, se cayó por un terraplén. Bueno, el hecho es de que este hombre sin duda es un hombre exitoso, era un hombre exitoso humanamente hablando, pero ahora está preparándose para dar cuenta a Dios de su vida, ¿no? Lamentablemente este hombre era de origen judío, sefardita, y bueno, sus hijos se llaman Jonathan, Judith y Sara, ¿no? O sea, es evidente, él nació creo que en Turquía, y bueno, ya sabéis, ¿no? Detrás del éxito humano muchas veces hay un judío, ¿no? Ellos son realmente, del pueblo de Dios, y el Señor les ha bendecido de muchas formas, ¿no? Lamentablemente este hombre, yo creo que no, al final, pero él entendió la vida como la entiende tanta gente, ¿verdad? Como lo que tienes, como lo que puedes proyectar. Y aunque era un hombre que no quería publicidad, no quería ser muy reconocido, digamos, públicamente, pero era un hombre que vivía para el dinero y del dinero, ¿no? Y para los placeres. Y bueno, y ahora yo creo que llegamos a esta, lamentablemente, ¿no? Pero los últimos serán primeros y los primeros últimos, ¿no? Este hombre, aquí primero, sin duda, pero según los valores del reino de Dios, pues no ha tenido éxito. No ha tenido éxito. Esto es lo que se muestra al final en esa película que estoy citando, ¿no? Aquel hombre, el judío, mucho después de ganar la medalla de oro, se le muestra como una persona que nunca encontró la paz. Nunca encontró la paz. Siempre estuvo ansioso, ¿no? Y siempre quería más. Y siempre... En cambio, al otro, a Eric Liddell, cuando acabaron los Juegos Olímpicos, él se fue a servir a Dios a la China. Fue una persona especial sirviendo a Dios entre los necesitados. Y luego cuando Japón invadió China, él se quedó en China. Él no fue a su país de origen. Él se quedó en China y estuvo en un campo de refugiados con su pueblo, con el pueblo que él había servido, lleno de alegría. En aquel campo él seguía organizando cosas para los niños, seguía ayudándoles, y ahí murió este hombre, ¿no? Pero bueno, este hombre, según los parámetros del reino de Dios, este hombre ha tenido mucho éxito. Y cuando estemos delante de Dios, veremos, ¿no?, que Eric Liddell pues, está allí y que es una persona reconocida y amada, ¿no?, en el reino de Dios. Éxito. El éxito, como dice Romanos, ¿es bueno que tengamos el deseo de tener éxito? Bueno, en el buen sentido, por supuesto, ¿no? ¿Es bueno que queramos que nuestra vida tenga fruto, sentido y éxito? Pablo dice que sí. Pablo dice que, fijaos, en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, 5 y 7. ¿Qué es otra atril? ¿Qué es otra atril? ¿Cómo? ¿Qué es otra atril al lado? Está bien, aquí, bueno, está bien, no te preocupes. Fijaos, 2, 5 al 7 dice, pero
por tu dureza y tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Y luego dice el 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad, ¿no? O sea, yo creo que aquí tenemos esta, digamos, podemos decir, esta base para decir en nuestra vida: yo quiero éxito en la vida, yo busco gloria, honra e inmortalidad, bien entendido, ¿no? No quiero que mi vida sea una vida inútil, ni una vida sin brillo. Quiero que mi vida sea así como dice aquí, ¿no? Con gloria, honra e inmortalidad. Y bueno, en base de esto, vamos a leer un pasaje en Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1. Y vamos a leer los versículos desde el 1 hasta el 11. Segunda de Pedro 1, del 1 hasta el 11. Perdón, del 3 hasta el 11. Dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegarais a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Pero el que carece de estas cosas está ciego, teniendo cerrados los ojos, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, procurad, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque así os será otorgada amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bueno, es un pasaje largo, bueno, no es que sea muy largo, pero es denso, ¿verdad? Es ese tipo de pasaje en el que cada versículo tiene mucho que decir, ¿no? Y que, bueno, por tanto vamos a tener que hacer un análisis breve, ¿no? Una cosa más bien por encima, pero me gustaría hablaros de tres cosas. En primer lugar, este pasaje nos muestra que el Evangelio nos hace ricos y responsables. El Evangelio nos hace ricos y responsables. El Evangelio nos da también un plan de ejercicios para madurar. El Evangelio nos da un plan de ejercicios para madurar. Y el último punto es: practicar este plan nos lleva a una vida activa, fructífera y agradable a Dios. Practicar este plan que nos da el Evangelio nos lleva a una vida activa, fructífera y agradable a Dios, ¿no? Y fijaos que, bueno, simplemente quiero que notéis que al final de este pasaje que hemos leído, los últimos versículos, Pedro dice: el que no tiene estas cosas, el que no entiende el Evangelio como la inquietud y el deseo de añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento, el que no tiene esto, dice, tiene la vista corta. No ha acabado de entender, no ha acabado de comprender que la gracia de Dios no implica que nosotros no tengamos que hacer nada. ¿Entendéis? Hay una forma de entender la gracia de Dios
que nos deja pasivos, inactivos. ¿Me entendéis? Es la idea de decir, bueno, ya Dios lo ha hecho todo, y eso en un sentido es verdad, Dios lo ha hecho todo, pero aquí Pedro se ha dado cuenta de que esto se ha entendido mal. De hecho, sus contemporáneos, a quienes él escribe, lo habían entendido mal algunos, y Pedro tiene que decir, a ver, recordemos de paso que esta es la última carta que escribe Pedro. Es una carta llena de palabras solemnes. Él sabe, dice aquí que el Señor le ha revelado que muy pronto tiene que morir. Así que Pedro está escribiendo y dice, a ver, voy a decir cosas importantes. Voy a escribir a mis amados hermanos, y esta es una de ellas. El que no tiene estas cosas tiene la vista corta, no ha entendido que la gracia de Dios se nos da como algo que hemos de poner a trabajar. La gracia de Dios es un instrumento. Por ejemplo, Pablo, en 1 Corintios 15:10, él está hablando ahí, habla de lo mucho que ha servido al Señor, ¿no? Dice, antes bien, dice él, he trabajado más que todos ellos. Y está hablando de los apóstoles. Dice, yo he trabajado más que todos ellos. Y entonces él piensa, esto suena mal. Esto suena mal. Y enseguida matiza, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y esta reflexión de Pablo nos ayuda a ver que la gracia es algo que nos va a ayudar a servir, a trabajar. ¿Entendéis? Y cuando Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, está diciendo lo mismo, con otras palabras, con otro enfoque, pero está diciendo, a ver, puesto que tenéis todos estos instrumentos, todos estos recursos que la gracia de Dios nos brinda, ponedlos a trabajar. Dar pasos adelante en vuestra vida, confiados de que el Señor va a estar con vosotros cuando queréis servirle, cuando queréis amarle, cuando queréis caminar con Él. ¿Entendéis? Esto es lo que Pedro está diciendo aquí también. Vale, lo primero que vamos a ver entonces brevemente es que el Evangelio nos hace ricos. No sé si lo sabías, pero eres rico, eres rica, ¿vale? ¿Cómo lo expresa Pedro esto? Bueno, Pedro dice, por cuanto todas las cosas, versículo 3, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas. De hecho, Pablo habla, ¿no?, de las inescrutables riquezas de su gracia, ¿no?, que nos ha sido dado. Tenemos de entrada, tenemos acceso. Cuando nos hemos convertido, el Señor nos ha dado una tarjeta de estas electrónicas y la ponemos en la puerta de entrada donde pone gracia de Dios. Ponemos en la tarjeta y se abre la puerta. Y podemos entrar. Y en esa sala enorme de la gracia de Dios hay de todo. Pues dice aquí todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. La palabra todo es una palabra muy simple, muy sencilla, muy humilde, pero que si lo pensamos bien, habla de algo muy grande, porque cuando lo tienes todo, ¿qué queda fuera de todo? Nada, ¿verdad? Todo implica todo. Y hermanos, somos ricos. Somos ricos, y esa riqueza que tenemos en la gracia de Dios, la tenemos que entender. Y la tenemos que creer, y la tenemos que concretar. ¿Me entendéis? O sea, esta riqueza, podemos decir en general, soy rico, vale, pero esta riqueza la tengo que concretar. Tengo que decir, mira, soy rico porque Jesús va a estar conmigo cuando yo me propongo, que es la carga de este pasaje, cuando yo me propongo cambiar a imagen de Jesús. ¿Cuál es la meta de la vida cristiana? Cristo en vosotros, ¿no?, dice Pablo, la esperanza de gloria.
Y en la misma carta, en la carta a los Gálatas, que los Gálatas estaban un poco despistados, Pablo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¿os acordáis? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, la gran meta de la vida cristiana es que Cristo sea formado en nosotros. Su carácter sea formado en nosotros, ¿verdad? Y por eso Dios nos ha hecho ricos, porque tenemos un propósito rico y porque para que Cristo sea formado en nosotros, lo tenemos todo a nuestra disposición. Todo. Si habláramos en términos de, digamos, de formación, ¿vale? Vamos a poner ahora un ejemplo simple, ¿vale? Imaginaos que Dios, somos hijos de Dios, somos, dice también la palabra de Dios, herederos de Dios, ¿verdad? Y coherederos con Cristo si padecemos con Él. Esta es la imagen que quiero que veáis. Imaginaros que ese es el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Este mundo, esta vida, es una vida que, entre otras cosas, sirve para formarnos, prepararnos para la eternidad. En la eternidad, Dios va a tiene para nosotros cosas que hacer, ¿verdad? Palabra de los talentos, palabra de las minas, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Palabra de las minas, has sido fiel, te pondré sobre 5 ciudades, ¿no? O sea, Jesús quiere que veamos que más allá de este mundo, cuando Él vuelva, el universo va a seguir siendo el espacio donde Dios gobierna y reina, y Él tiene propósitos y planes para nosotros. Y ahora en este mundo, ¿qué hacemos? Nos preparamos. Así que somos hijos de un gran, enorme empresario. Nuestra empresa es Cielos y Tierra SL. Somos hijos, herederos de aquel que es el Rey del Universo y nos está formando. Entonces, los recursos de su gracia, ¿qué son? Bueno, Dios ha puesto a nuestro alcance la mejor universidad, la mejor formación. Él quiere que nos formemos y nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Nos lo ha dado todo. Es decir, ¿y cómo nos lo ha dado? Fijaos, en el versículo 3 dice: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, concedidas, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea, todas estas cosas vamos a ir descubriéndolas y entendiéndolas a medida que vayamos conociendo más y más ¿a quién? Aquí lo dice, ¿no? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Así que vamos a ir entendiendo esa gracia, todos estos recursos los vamos a ir entendiendo de forma práctica a medida que conozcamos, que vayamos conociendo, que le conozcamos más a Jesús. ¿Vale? Ahora, una reflexión breve sobre la palabra conocimiento. En nuestro tiempo, en nuestra cultura, conocimiento es una acumulación de información, digamos, ¿no? Entonces, alguien sabe mucho cuando conoce, sobre todo a nivel intelectual, mental, un montón de cosas, ¿no? Pero el concepto hebreo y el concepto del Nuevo Testamento de conocimiento no es este. El concepto de conocimiento es el conocimiento que se adquiere a lo largo de una relación interactiva con alguien. O sea, el maestro, el profesor, ahora se limita a salir y dar una serie de conocimientos, de información, y el alumno lo lee, lo memoriza o lo intenta entenderlo, y eso es el conocimiento que tenemos. Pero cuando el concepto, por ejemplo, de aprendiz
que creo que es el que más se parece a la idea de discípulo. El aprendiz no es alguien que aprende en teoría. El aprendiz no va y se sienta en un aula y va cada día a un aula y luego se va a casa. No, el aprendiz está en el taller, ¿no? Por definición, el aprendiz está en el taller. Y en el taller aquí tiene el maestro. Y el maestro y él se relacionan en una base interactiva. El aprendiz le pregunta cosas al maestro. Oye, esto no lo entiendo. Si es de carpintería, ¿cómo es que esta madera se rompe más que esta? Y entonces el maestro le puede enseñar sobre el papel cómo puedo hacer este tipo de encaje, porque no sé cómo hacerlo, y el maestro le enseña en concreto, con ejemplo, le muestra cómo hacerlo. Y el alumno, el aprendiz, aprende a hacerlo. Y va acumulando un conocimiento con las manos en la masa, en la materia, ¿no? Y al final este aprendiz no solo sabe cosas teóricas, ha aprendido a hacer cosas, ¿verdad? Bueno, este es el tipo de conocimiento que Dios quiere que tengamos de Él y de la realidad. Este es el tipo de conocimiento del discípulo de Jesús. Porque Jesús, nosotros no podemos estar con Él en la forma en que estuvieron los apóstoles. ¿O sí? Nosotros no podemos estar con Él, con Jesús, en la misma forma que estuvieron los apóstoles. ¿O sí? Exactamente de la misma forma, no. Pero con la venida del Espíritu de Dios, con la venida del Consolador, Jesús sigue siendo nuestro Maestro, ¿verdad? Jesús sigue siendo nuestro Maestro, y el gran deseo, y creo que es lo que aquí se nos hace ver, ¿no? El gran deseo de Jesús es que todo empieza como. Luego veremos este plan de ejercicios, ¿no? Todo empieza con la fe, ¿no? Dice, añadid a vuestra fe virtud. Literalmente, bueno, luego lo veremos, en vuestra fe. Pero empieza todo ¿con qué? Con confianza, no en una doctrina, no en una serie de cosas que Jesús dijo, o en una serie de cosas que Jesús hizo. Todo empieza en una confianza en Él, en Jesús, en un Jesús que está vivo hoy, en un Jesús que está aquí entre nosotros esta mañana, donde 2 o 3 se reúnen en su nombre. Ahí estoy yo, en medio de ellos. Y si ahora mismo tuviéramos ojos para ver lo invisible, ¿verdad? Como dice Pablo, si ahora mismo tuviéramos ojos para ver lo invisible, y si abrieran nuestros ojos, veríamos que aquí está Jesús. Y veríamos que aquí hay también otros seres con nosotros, ángeles. Jesús está aquí con nosotros. Y Jesús está no solo aquí, sino mucho más profundamente en nosotros. Así que podemos desarrollar con Él una relación personal diaria, momento a momento. Podemos hablar con Él, siempre. Podemos preguntarle cualquier cosa, porque Él nos dice, ¿no? Por ejemplo, Pablo dijo, todo lo que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo, recordáis, en el nombre de Dios, para su gloria. Jesús quiere seguir quiere ser nuestro Maestro, no solo nuestro Señor, no solo nuestro Salvador, también nuestro Maestro. Porque ¿sabéis qué, hermanos? Cuando Pedro dice, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, se ha olvidado de que tiene mucho que hacer en este mundo, lo está diciendo porque hay una forma de comprender el Evangelio, como decíamos, que nos lleva a la pasividad.
nos lleva a olvidarnos de que tenemos a Jesús que quiere seguir enseñándonos. ¿Para qué? Para que se cumpla la gran meta de nuestra vida, que es doble. Que Él mismo se ha formado en nosotros, que en nosotros haya su carácter, su amor, su gozo, su paz, su paciencia, su benignidad, su bondad, su fe. Y también que nuestra vida en este mundo sea luz para otros, ¿verdad? Que no sea solo a base de palabras. De hecho, alguien dice, tenemos que predicar siempre. Y a veces hemos de hablar. ¿Me entendéis? No sé si captáis la ironía, ¿no? Tenemos que predicar siempre, con nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra alegría, con nuestro gozo. Porque, hermanos, la esencia de la vida cristiana es el fruto del Espíritu, es el carácter de Dios. Amor, gozo, paz. Estas son las cosas que no podemos permitirnos no tener. ¿Me entendéis? Las personas a nuestro alrededor escucharán nuestras palabras, sí, pero escucharán nuestra vida mucho más. Escucharán nuestra forma de conocernos, de actuar, de hablar, de ser. Eso lo van a escuchar. Y cuando nuestra vida hable en esta línea que aquí estamos viendo, en la línea del carácter de Jesús, entonces también podremos añadir palabras a los que nos pregunten. De eso Pedro dice, estad preparados para presentar defensa a todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. O sea que, bueno, aquí tenemos esta idea, hermanos, somos ricos y también hemos dicho, y somos responsables, ¿vale? Somos ricos porque nos ha sido dado todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, y somos responsables porque esta riqueza nos hace responsables. Imaginaos a alguien que tiene todo acceso a este almacén de recursos de la gracia, tiene esa tarjeta que abre la puerta y ahí está lleno de recursos, ¿no? Bueno, si esta persona, como el de los talentos, el que tenía solo un talento, ¿lo acordáis? ¿Qué hizo aquel hombre? ¿Qué hizo? Lo escondió, lo enterró y luego dijo, Señor, yo lo escondí porque sabía que tú eres un hombre muy exigente, que siembras donde no se, que ciega donde no se gaste, así que lo más seguro es yo lo escondí. Y aquí lo tienes. Y el Señor le dice, siervo malo y negligente, con lo que yo te he dado, con este talento, tú hubieras podido hacer cosas increíbles. Y sin embargo te has limitado a vivir tu vida y a esconder lo que te he dado yo. Así que por eso somos responsables, ¿verdad? Porque la gracia de Dios, las oportunidades nos hacen también responsables, ¿no? Pero bueno, simplemente lo hemos de tener en cuenta. Simplemente una breve palabra sobre lo que también dice en el versículo 4, ¿no? Al final dice, por medio de las cuales estas promesas, dice, nos ha dado grandiosas y preciosas promesas para que llegasen a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿no? Sí, aquí nos muestra, hermanos, cómo en este mundo todo lo que está pasando Pedro lo describe como corrupción, ¿no? Que hay en el mundo a causa, dice, de la concupiscencia, que son básicamente deseos obsesivos. La concupiscencia significaría pasiones descontroladas, deseos obsesivos. Bueno, Pedro traza la raíz de los problemas del mundo a esos deseos obsesivos. Las personas tenemos deseos que hay que controlar.
deseos obsesivos. La gente se vuelve loca, ¿no? Por pasiones que no puede controlar, ¿no? Pasiones de enriquecerse, pasiones, la avaricia desmedida, deseos sexuales que no pueden controlar, ambición, consumismo extremo, orgullo desmedido. Bueno, estas son, si os fijáis, cojamos cualquier problema del mundo, cualquiera, el que tú quieras. Guerras. Coge y tira un poco del hilo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Por qué hay guerras? Y en el origen de todo vamos a encontrar a gente que está poseída por deseos que no puede controlar, deseos de poder, deseos de riqueza, deseos de gloria. Y esos deseos incontrolados por parte de algunos y luego de muchos se convierten en algo terrible para muchísimas personas, ¿no? Cualquier problema que, bueno, no sé, es solo una forma de ver que lo que dice Pedro aquí es completamente cierto, ¿no? Bueno, vamos a la segunda idea. El Evangelio nos hace ricos y responsables, pero el Evangelio nos da un plan de ejercicios para madurar, ¿no? Un plan de ejercicios. Estoy pensando en cuando uno va hoy en día a un gimnasio y le dice, mire, necesito perder peso. Bueno, supongo que va un poco a la carta, ¿no? Esto sería lo normal, perder peso, musculatura, no sé, abdominales, lo que sea, ¿no? Y entonces el monitor, el técnico, pues te hace una serie de preguntas sobre edad, peso, no sé qué, no sé cuántos, y te da un plan de ejercicios. Bueno, usted tiene que venir 3 veces por semana y hará primero este ejercicio, después esto, y en 6 meses llegará a sus metas, ¿no? Bueno, Pedro, aquí en esta carta, nos da un plan de ejercicios, ¿no? ¿Os acordáis que Pablo dijo una vez, dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso, ¿os acordáis? Según Timoteo, pero la piedad para mucho aprovecha porque tiene promesa de este mundo y también del venidero, ¿no? O sea que y eso empieza diciéndole, ejercítate para la piedad. ¿Os acordáis de este versículo? Ejercítate para la piedad. O sea, Pablo está pensando en una forma, para Timoteo, una forma de ejercitarse. No nos da ahí muchos detalles, ¿vale? Pero es evidente que Pablo sabía que había ciertos ejercicios que había que repetir para crecer, para avanzar. Por ejemplo, no vamos a avanzar y a crecer si no leemos la palabra de Dios. Lo sabemos, ¿no? Es algo muy básico, ¿verdad? Pero hay otras cosas que el Señor, si queremos avanzar y queremos que Cristo forme su carácter en nosotros, hay ejercicios que hemos de hacer. Y Pedro aquí es como si él tuviera en su mente este plan para nosotros. Y nos dice, puesto que habéis empezado con la fe y ahora ya confiáis en Jesús y ahora ya camináis y vivís con Jesús, añadid a vuestra fe, esa confianza, añadid, y entonces empieza toda esta serie de cosas que Pedro va desarrollando, ¿verdad? Y que es como si él en su mente tuviera esta idea muy clara de cómo ayudarnos a crecer. Y nos dice, si no hacéis eso, no vais a crecer. Si no os comprometéis con este modelo de comprensión de la vida cristiana y de vuestra vida personal, no vais a avanzar. Así que Pedro nos da un plan de ejercicios para madurar en la fe, para crecer, para avanzar, ¿no?
Y el primero dice él, añadid a vuestra fe virtud. Esta palabra virtud es una palabra que aparece solo 5 veces en el Nuevo Testamento, 4 veces en Pedro y una vez en Pablo. Pablo, ¿lo acordáis? En Filipenses 4, 8, que dice, si hay alguna virtud, si hay algo digno, dice, en eso pensad. Un pasaje, por cierto, precioso para meditar, ¿no? Que cómo debe ser nuestra forma de pensar, nuestra vida de pensamiento, ¿no? Bueno, virtud. Y luego también aparece en Primera de Pedro la palabra arete, la palabra virtud, cuando dice que somos pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, ¿os acordáis? Las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? O sea, dice que Dios es un Dios virtuoso. Las virtudes de aquel. Y que lo que tenemos, nuestra tarea básicamente es anunciar las virtudes de Dios. Me encanta esta forma de cómo habla de lo que es el testimonio, ¿no? El testimonio, hermanos, es el anuncio de un Dios virtuoso. Es hablar a la gente de oír, es que Dios, es que es increíble, es que su amor, es que su bondad, es que su paciencia, es que su poder, es que su sabiduría, es que su santidad, es que su justicia, es que... Pero no como loros, sino como decíamos al principio, ¿no? Cuando uno conoce a Dios, cuando uno conoce a Jesús, que ha revelado a Dios, ¿verdad? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, Él le ha dado a conocer. Cuando uno conoce a Jesús en esa relación interactiva con Él, en la que uno le dice al Señor Jesús cada día, Señor, hoy es un día para caminar contigo, enséñame, muéstrame tu camino. Señor, sabes que tengo lucha pierdo el tiempo, ayúdame a no perder el tiempo. Sabes que tengo lucha con el egoísmo, ayúdame a servir a otros. Sabes que tengo lucha pero quiero avanzar, quiero crecer, enséñame, muéstrame. ¿Y sabéis qué hace Jesús? A lo largo del día, Él te va mostrando, mira, ahora haz esto, mira, ahora piensa en este, ahora escribe, ahora llama, ahora visita, ahora sirve. Jesús se ha comprometido a estar cerca de nosotros de esta forma, cercana, diaria, momentánea. Y es así, es ahí donde entendemos que es la virtud. Porque, hermanos, no es sorprendente que Dios nos ame tanto. Toda la reunión anterior ha sido una gran muestra de nuestra sorpresa, de nuestro asombro por el amor de Dios hacia nosotros. ¿Sabéis qué es eso, hermanos? Es la virtud de Dios. Dios es virtuoso. ¿Y sabéis qué es esencialmente la virtud? Es carácter hermoso, carácter bello. ¿Vale? Ves una persona virtuosa cuando estás a su lado y te sientes completamente atraído, ¿no? Por la belleza. No es solo lo que hace, sino cómo lo hace. Esa sonrisa que está ahí siempre, porque lo que hace sale de dentro, ¿verdad? Sale de lo que esa persona desea hacer. No es que lo haga porque, bueno, tiene que hacerlo. Lo hace porque hay algo en su interior que le mueve a hacerlo. Ha aprendido que es bello hacer eso. Lo que sea, atender a otros, servir a otros, sacrificarse, amar, ¿verdad? Y eso, hermanos, es la virtud. Y Pedro dice, ¿tenéis fe? ¡Qué bien! Ahora tenéis que añadir virtud a vuestra vida. Tenéis que aprender a ser virtuosos. Jesús os va a enseñar, y casi lo oigo haciendo paréntesis a Pedro, tranquilos, si tenéis fe en Jesús, si estáis aprendiendo a conocer a Jesús, Él os va a enseñar, Él os va a guiar, sois discípulos suyos, Él os va a enseñar a añadir a vuestra fe virtud. ¿Vale? A la virtud dice conocimiento, es decir, fijaos que el conocimiento, hermanos, es lo que el conocimiento
es lo que va, si os fijáis, el conocimiento es lo que va recreando fe. A medida que conocemos, fijaos que dice la palabra, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, es el conocimiento de la palabra que cuando la oímos, ¿verdad? Oímos la palabra de Dios y esa palabra de Dios nos ilumina. La palabra de Dios que Él es el verbo, ¿no? Es Jesús. O sea, que es la palabra realmente inspirada por Dios y enseñada por Él. Y sabéis que, hermanos, ese conocimiento de cómo es Él genera más fe. Cuanto más conozco a Cristo de verdad, más veo que Él es fiel. Más veo que puedo confiar en Él. Claro que puedo confiar en Él. Aunque todo sea gris, aunque todo sea oscuro, llega un momento en que puedo decir, Señor, te conozco. Pablo dice, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar lo que entregué en sus manos hasta aquel día, ¿no? O sea que, fijaos, hermanos, el conocimiento, y Pedro habla de virtud, ese carácter, pero no te quedes ahí, sigue añadiendo conocimiento, sigue conociendo a Jesús, sigue conociendo su palabra, sigue conociendo su plan, sigue conociendo su propósito, porque es necesario que eso siga avanzando. Eso va a generar más fe y más virtud, ¿vale? Fijaos, el versículo, después del conocimiento, que por cierto, acordaos de lo que dice Juan 17, esta es la vida eterna, que te, ¿qué? ¿Os acordáis? Que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea, la vida eterna es tener esa clase de conocimiento de Dios, interactivo. Yo le pregunto, Él me contesta. Yo le pregunto más, Él me contesta. Él me pregunta, a veces. Es ese conocimiento interactivo, ¿no? Después, hermanos, dice que viene dominio propio. Al conocimiento hemos de añadir dominio propio, ¿no? Hermanos, vivimos en un mundo, antes lo veíamos, que está gobernado por deseos obsesivos. La gente está llena de las personas, nosotros también. Nosotros, hermanos, somos personas que tienen que luchar con estas cosas. Deseos obsesivos también los tenemos. Pero ahora tenemos la gracia de Dios. Ahora tenemos la tarjeta. Entramos en la sala de la gracia de Dios. Decimos, Señor, ¿qué tienes para los deseos obsesivos? Y el Señor nos enseña lo que tiene para los deseos obsesivos. ¿Sabéis qué, hermanos? Dios ha puesto deseos en nosotros, grandes deseos. Dios nos ha creado no como personas apáticas y frías, no como los estoicos, ¿no? Los estoicos decían, bueno, lo mejor que podemos hacer es no tener grandes deseos. Y bueno, pues acostumbrarse un poco, era una especie de da más placer no sufrir mucho que tener grandes placeres. No. Dios quiere que tengamos grandes deseos, pero grandes deseos por las cosas buenas, ¿no? Él quiere poner pasión en nosotros por el amor, por el servicio, por su gloria. Él quiere poner grandes deseos en nosotros. Y hermanos, eso es una forma de tener dominio propio, tener grandes deseos por el Evangelio, por el Señor, por la gloria de Dios, ¿no? Una cosa, dice David, una cosa le mandaba a mi Dios, esa buscaré. O María, ¿no? Dice, una cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte. O Pablo, ¿no? Dice, una cosa hago, dejando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante de prosigo, ¿no? O sea, una cosa. Dios quiere poner en nosotros pasión por esa cosa, por Él. Y entonces, a su lado, todo lo demás será más fácil de controlar, ¿no? Cuando tienes grandes deseos por lo bueno, ya no cabe mucho un gran deseo por ninguna otra cosa. ¿Entendéis?
Bueno, Él va a hacer eso en nosotros, hermanos, si queremos. Él nos va a dar dominio propio. De hecho, el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. Por eso nosotros entendemos que todo este proceso del que se habla aquí es un proceso en el que se cuenta con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿verdad? Eso se da por sentado. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que vive sujeto al Espíritu Santo, sujeto al Señor, ¿no? Después del dominio propio, dice paciencia. Añadir paciencia. Paciencia no es, pues resignación, ¿qué vamos a hacer? No, paciencia es perseverancia, es activa. La paciencia de la que habla aquí es perseverancia. Dice Pablo, no os canséis de hacer el bien, ¿vale? Podemos cansarnos. No, la paciencia, la perseverancia nos lleva a seguir adelante, a seguir adelante, a seguir adelante, ¿no? Así que después del dominio propio, paciencia. Luego, hermanos, vienen tres cosas: piedad, afecto fraternal y amor, ¿no? Y bueno, estas tres cosas, lamento, hermanos, que el tiempo yo creo que se nos está yendo, no quiero tampoco alargar mucho. Estamos aquí así de joven, así que... Sí, no, pero claro. Tú tienes que ir, ¿no? No quiero pasarme mucho por el tiempo, ¿no? Pero bueno, yo os invito, quizás nos estamos abriendo un poco el apetito, a veces, hermanos, los mensajes solo pueden ser eso, un poco, ¿no? El aperitivo, ¿no? Para que vosotros luego en casa podáis seguir comiendo la palabra de Dios, ¿no? Pero os invito a que sigáis leyendo este pasaje, ¿no? Después de la perseverancia, ¿no? Ya tenemos fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, perseverancia, ¿no? Y ahora dice, a eso añadid piedad, ¿no? Y piedad es la palabra eusebeia, es una palabra que habla de disfrutar a Dios, ¿no? De disfrutarle a Él, de ver tu vida. Quizá aquí estamos ya, Pedro quiere que entendamos que de esta forma son los preliminares para amar a Dios sobre todas las cosas y para amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿no? La eusebeia nos lleva a Dios y el amor fraternal y el ágape nos lleva a nuestros hermanos y por último el ágape nos lleva a todas las personas. Esta es la gran meta del Evangelio. Que seamos personas que en nuestro corazón deseemos cumplir la ley de Dios, que hasta ahora estaba fuera, pero ahora está en nosotros, ¿no? ¿Os acordáis lo que dice del nuevo pacto? ¿De qué va el nuevo pacto? El nuevo pacto en la sangre de Jesús que acabamos de recordar, ¿no? Bueno, de esto nos habla Jeremías 31, también Ezequiel nos habla, y en Hebreos 8 nos dice en qué consiste el nuevo pacto. ¿Alguien se acuerda de Hebreos 8? De lo que dice el nuevo pacto. Vamos a leerlo, Hebreos 8. Dice Hebreos 8, versículo 10 y versículo 11. Hebreos 8, 10 y 11. Rubén, ¿te llama Rubén? Sí. ¿Quieres leerlo, Rubén? Sí, lo estoy buscando, a ver si lo encuentro. ¿Hebreos 8 has dicho? Sí, Hebreos 8, 10 y 11. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, y ninguno a su hermano diciendo, conoce, Señor, porque todos te conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Vale, muchas gracias. Bueno, os fijáis lo que dice aquí. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en sus corazones. Dios, en el nuevo pacto, en la sangre de Jesús, está
poniendo su ley en nuestro corazón. En forma que ya no es la que decir, bueno, tengo que hacerlo, pues lo hago, ¿eh? Venga. No, está dentro de mí, está en mi corazón, tengo deseo de hacerlo. ¿Os recordáis lo que dice el Salmo 40 sobre Jesús? Dice que en el Salmo 40 se habla de Jesús como aquel que vino y dijo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me he deleitado. Jesús se deleitaba en hacer su voluntad. Creo que es el versículo 8, el Salmo 40, versículo 8. Hacer tu voluntad me deleita, ¿no? Y eso, hermanos, es lo que Dios está haciendo ahora en este tiempo, en nosotros. Escribir sus leyes dentro de nosotros. Antes la ley estaba fuera, ¿verdad? En piedras. Y el pueblo de Israel decía: mira, aquí está, lo tienes que hacer, venga, pues. Hay que hacerlo. Pues se hace, pero en mi interior, que eso es lo que al final acaba diciéndole Dios: de labios me honráis, pero vuestro corazón está lejos de mí. ¿Entendéis? Pero ahora Dios está escribiéndolo en nosotros para que corazón y labios vayan juntos, de boca y corazón, ¿no? Así que esto es lo que Dios está haciendo, ¿no? Y fijaos, hermanos, que habla las dos últimas cosas que hemos de añadir: el afecto fraternal, y luego al afecto fraternal amor ágape, ¿no? Ese amor completamente nuevo, el único, una palabra que no existe, que no se usaba, ¿no? Que solo el amor de Dios puede concebirla, ¿no? Un amor por todas las personas, un amor por cada ser humano, un amor hasta para tus enemigos. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos para que seáis hijos de vuestro Padre. Bueno, pues ese amor viene antes, o sea, viene después del amor fraternal. Es interesante, ¿no? Pedro dice: a ver, tenéis que practicar el amor fraternal para después llegar al amor para todos, al amor ágape. El amor entre nosotros, hermanos, es como un taller, ¿verdad? Que nos ayuda a crecer en la capacidad de amar. Entre nosotros, a veces es difícil amarnos, a veces sí. Pablo dice: soportaos unos a otros. Y a veces hay que soportarse los dos, porque cada uno es de su padre y de su madre, como se dice, ¿no? Cada uno es como es, y todavía no hemos llegado, y aún falta mucho, y a veces hemos de soportarnos unos a otros, ser pacientes unos con otros, dice Pablo, ¿no? Pero poco a poco vamos desarrollando ese amor unos por otros, ¿no? Y ¿recordáis cuando el Señor Jesús le pregunta a Pedro: ¿me amas, me amas, me amas? Bueno, pues ahí es interesante que Jesús le pregunta a Pedro: Pedro, ¿me amas con amor ágape? Y Pedro le dice: no, Señor, te amo. Dice: te amo con amor fraternal, amor filial. Cada vez que Jesús le pregunta, usa una palabra diferente en la respuesta de Pedro, ¿no? Pedro se da cuenta de que su amor, incluso por el Señor, es limitado. Pero Jesús sigue diciendo, preguntándole y diciéndole y tal, ¿no? Y aquí, hermanos, vemos como Pedro nos está dando un plan de ejercicios para practicarlo, para desarrollar en nosotros el carácter de Jesús. La esencia de este plan: seguir muy cerca de Jesús, cada día, conocerle, caminar con Él. Y Pedro nos está diciendo que el último eslabón de este proceso es el amor hacia todas las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, a todo el mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Última idea rápida: si seguimos este plan, practicar este plan nos lleva a una vida activa, fructífera y agradable a Dios. Fijaos que Pedro no se ha preocupado mucho no nos ha dado mandamientos, no nos ha dado órdenes. No nos ha dicho: tenéis que exactamente hacer estas cosas en concreto. Nos ha dado principios. Y ahora dice, fijaos,
El versículo 8, porque si estas cosas, si estas virtudes, si esta fe, si esta virtud, si ese dominio propio, si ese amor está en vosotros y abunda, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento pleno de Jesús el Mesías, ¿no? Dice, cuando tú tienes estas cosas en tu corazón, ¿qué pasa? Ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? Creo que fue Agustín que dijo, ama y haz lo que quieras. Como él entendía que cuando una persona ama de verdad, quiere el bien de los demás, ese mismo amor que tiene le va a guiar, ya va a saber lo que tiene que hacer, ¿no? Si una madre, alguien tiene que enseñarle cómo cuidar a su hijo, bueno, quizá cosas técnicas, pero del corazón de esa madre o de ese padre, ¿no? Hay algo natural que sabe, ¿verdad? Ese amor le guía, sabe que tiene que protegerle, sabe que tiene que cuidarle, sabe que tiene que darle comida, sabe que tiene que abrazarle, ¿no? Y hermanos, lo que está diciendo aquí el Señor es que si estas cosas están en nosotros, si estamos en ese proceso de avanzar, de crecer, no vamos a estar ociosos. No diremos, no sé qué hacer hoy. Bueno, quizá algún día, algún momento, pero nuestra vida va a estar llena, hermanos, de cosas que hacer, que además las haremos con alegría, las haremos con gozo, las haremos con un sentir de importancia, de trascendencia, ¿no? Y entonces le añade que el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y se ha olvidado de aquello para lo que está en este mundo, ¿no? Y luego también añade en el 11 que de esta forma nunca tropezaremos. ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué tropezó David? ¿Os acordáis? La gran caída de David. Porque estaba ocioso. El texto empieza diciendo, en los tiempos que los reyes van a la guerra, David no fue a la guerra. David estaba tranquilo, mirando. Y entonces Pedro dice, si estas cosas aún de vosotros estáis tan activos que no vais a tropezar, vais a seguir adelante, vais a seguir caminando, ¿no? Y luego añade, hermanos, el 11, de esta forma os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso más es lo que queremos. Queremos amplia y generosa entrada. No queremos entrar, como dice 1 Corintios 3:15, el mismo será salvo, aunque así como por, ¿la verdad? Como por fuego. El mismo será salvo, pero por los pelos. Solo porque Jesús es misericordioso y bueno, pero es desde los talentos, ¿no? Yo creo que el hombre de los talentos no puede ser un no creyente, es un creyente. Y es un creyente a que Jesús al final tiene que decirle, oye, ¿qué has hecho con tu vida? Has perdido tu vida. Hubieras podido tener una vida llena de fruto y te has dedicado a vivir para ti, egocéntricamente. Y por un momento habrá vergüenza en la vida de este hombre, ¿no? Pero aquí Pedro nos da la receta, el plan, para que no sea así, ¿no? Para que nos sea otorgada amplia y generosa entrada. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. El Señor bendiga.